Bien, pues comenzamos con la explicación del caso práctico 1. Estamos todavía en el epígrafe 2, el consumo y el ahorro privados. Lo que pasa es que aquí la editorial se ha equivocado y lo ha puesto en el epígrafe 3, ¿vale? Pero que lo sepáis que estamos dentro del epígrafe 2 todavía. En este caso práctico nos dicen que la propensión marginal al consumo es del 80%. Y nos dicen que señalemos la tendencia a consumir y ahorrar para los siguientes niveles de renta. Bien, el caso práctico solo nos da ese 80% como dato y estos niveles de renta, ¿vale? Todo lo demás lo tenemos que calcular nosotros. Además me he dado cuenta que también el libro se ha equivocado con estos cálculos, entonces lo he rectificado aquí en la columna del consumo. Pues como veis, en la primera columna tenemos que incorporar la renta y el incremento de la renta. En la siguiente, el consumo y el incremento del consumo. En la siguiente, ahorro y el incremento del ahorro. ¿Vale? Y al final tenemos que conseguir la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar. Que como sabemos la fórmula, simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir datos. La fórmula es incremento del consumo partido incremento de la renta o incremento del ahorro partido incremento de la renta. En la primera columna lo que tenemos que hacer es incorporar los datos que nos dan y hacer los incrementos. Vale, pues de 1000 a 1500 se produce un incremento de 500. De 1500 a 2000 un incremento de 500. De 2000 a 3000 se produce un incremento de 1000. Posteriormente me voy a la columna del consumo. En primer lugar tengo que calcular el consumo para cada nivel de renta. ¿Y eso cómo lo calculo? Pues a través de la propensión marginal a consumir. Por ejemplo, si para un nivel de renta 1500 tengo una propensión marginal a consumir del 80%, pues tengo que hacer 1500 por 0,8 y eso me da 1200. Después, para un nivel de renta de 2000, si le aplico ese 80%, es decir, le multiplico 0,8, me tiene que dar 1600. Y si a 3000 le hago también el 80%, obtengo 2400, ¿vale? Eso quiere decir que si hay una renta de 1500, la persona o la familia consume 1200, ¿vale? En este caso, si la renta es 2000, pues la familia consume 1600. Y en último lugar, si la renta es 3000, la familia consume 2400. Como veis, siempre tiene que ser menor el consumo que la renta, ¿vale? Una vez hecho esto, puedo calcular los incrementos del consumo. ¿Cuánto se incrementa el consumo de pasar de 800 a 1200? Pues se incrementa 400. Al pasar de 1200 a 1600 también se incrementan 400 y al pasar de 1600 a 2400 se incrementa el consumo en 800. Vale, una vez hecho esto, calculo el ahorro. En la primera columna tengo el ahorro que hay para cada nivel de renta, para 1000, 1500, 2000 y 3000. Pues mirad, me acabo de dar cuenta que aquí también se equivoca el libro. Bueno, por lo menos aquí en las diapositivas. En el libro creo que lo tenéis bien. El ahorro tiene que ser 300, 400 y 600. ¿Por qué? Porque como sabemos, el consumo y el ahorro suman la renta. Entonces, si la renta aquí son 1500 y ya tengo que el consumo son 1200, por diferencia tengo que obtener un ahorro de 300. Así hago lo mismo con los demás. 400 más 1600 me tiene que dar los 2000 y 600 más 2400 me tiene que dar los 3000, ¿vale? Entonces saco el ahorro siempre haciendo la resta. Obtengo el incremento del ahorro de la misma manera que he obtenido el del consumo. De 200 a 300, ¿cuánto incrementa el ahorro? Pues son 100.
De 300 a 400, otros 100. Y de 400 a 600, pues son 200, ¿vale? En el caso de que yo obtuviese aquí datos más complicados de hacer, que no los pudiera hacer mentalmente, lo que tendría que hacer, por ejemplo, para obtener los 200, sería 600 menos 400. O para obtener los 100, 400 menos 300, como siempre os he explicado en clase, ese mismo menos el de arriba, ¿vale? Para saber el incremento. Lo que pasa que aquí, como es tan fácil, lo hacemos mentalmente. Bien, y en último lugar, lo que tengo que calcular son las propensiones. Propensión marginal a consumir y propensión marginal a ahorrar. La propensión marginal a consumir sería el incremento del consumo partido el incremento de la renta. En la primera línea, el incremento del consumo es 400, el incremento de la renta es 500, ¿vale? 400 entre 500 por 100 me da 80%. Si no lo multiplico por 100 sería 0,8, ¿vale? Así con todos. ¿Cómo sería? El incremento del consumo en este caso, 400 partido 500, que me da lo mismo, 80%, o el incremento del consumo, 800 partido el incremento de la renta, 1000. Eso me da también 80%, ¿vale? Lo mismo lo hago con el ahorro. El incremento del ahorro partido el incremento de la renta. El incremento del ahorro sería 100 partido el incremento de la renta, que lo vuelvo a usar, los 500, ¿vale? Eso me da un 20%. En la segunda sería lo mismo y en la tercera el incremento del ahorro 200 partido el incremento del ahorro 1000, ¿vale? Y me da, en todos los casos me da un 20%. Realmente me puedo ahorrar hacer los incrementos bueno, no los incrementos, sino la propensión marginal al ahorro. Lo que es el cálculo lo puedo ahorrar porque si sé que la propensión marginal a consumir es 80%, yo ya sé que la del ahorro tiene que ser un 20%. ¿Por qué? Porque sé que los dos tienen que sumar un 100%. ¿Vale? Igual que si no lo multiplicara por 100. Me daría, en este caso, la propensión marginal a consumir 0,8 y yo sé que esta sería 0,2, ¿vale? Bien, pues una vez hechos los cálculos, ya sabéis que siempre hay que interpretar. Entonces, ¿cómo lo interpretaríamos? Aquí he puesto un ejemplo, aquí en rojo al final. Si sé que la propensión marginal al consumo es el 80%, siempre va a ser la del ahorro un 20%, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que al incrementarse la renta de la familia en 1 euro, 80 céntimos se destina a consumir y por tanto 20 céntimos se destinan a ahorrar. También lo podemos interpretar por cada 100 euros que incrementa la renta. En este caso, por cada 100 euros que incrementa la renta, el 80% son 80 euros para el consumo. Y, por lo tanto, el 20% sería 20 euros para el ahorro, ¿vale? Aquí se ve muy fácil todo porque son cálculos muy sencillos, son números redondos. Pero podría complicarse mucho más, tanto los cálculos como la interpretación, con otro tipo de datos.